Licenciada, bienvenida, buena tarde. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes a todas y todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Licenciada, pues para poner en contexto, preguntarle cómo avanzamos nosotros como país en cuanto a la implementación de la ley Amber, porque lo que entendemos es que ante la desaparición de un adolescente se ha activado en Panamá, pero poco conocimiento se tiene si se llegó a reglamentar esta ley y cómo está realmente funcionando, porque ante la activación en teoría debería llegarnos a todo, incluso cintillos, nos debería llegar alguna comunicación a nuestros teléfonos y por lo menos yo en el mío no he recibido nada. Así es, esta ley fue creada en el año 2021. Hasta el año pasado se reglamentó en octubre del 2023 y en diciembre de 2023 se instala la mesa, esta mesa de coordinación que preside el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, de lo poco que ha compartido tanto el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad y las diversas instituciones que están dentro de este comité, por decirlo de alguna manera, sobre los protocolos, los manuales que se van a manejar, tenemos entendido que hay ciertas fases que van a estar llevándose poco a poco, o sea, de forma gradual, generando pues como un mecanismo insuficiente a nuestro parecer, tomando en cuenta que la necesidad de la ley tuvo, digamos, un primer empujón hace ya 20 años, digámoslo, cuando se da la desaparición de la menor Mónica Serrano en nuestro país, transcurren prácticamente casi 20 años, y la discusión y el debate dentro de la Asamblea era la necesidad y el requerimiento de una normativa que permitiese de alguna manera generar la alerta ciudadana ante la posible desaparición o sustracción de una menor o un menor de edad. Entonces, en este caso, digamos, el gobierno nacional, 2 años después, reglamenta la norma, lo cual te genera ciertas luces de lo que hemos venido gobierno tras gobierno enfatizando de que la agenda niñez, la agenda mujer en nuestro país no tiene una prioridad, no es prioridad en la agenda de Estado, y eso es sumamente preocupante dado los altos índices de violencia que se cometen contra menores de edad y contra mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, lo cual en los últimos años se ha disparado de forma alarmante. Si bien es un primer paso, lo cual es positivo, la misma ley señala que se debe hacer las comunicaciones respectivas con las diversas agencias de telecomunicaciones o empresas de telecomunicaciones que tenemos en nuestro país para que esa alerta llegue a cada celular de cada panameño y cada panameña. Sin embargo, hasta el momento, de lo poco que conocemos del protocolo que se ha, digamos, impulsado muy tibiamente, es que se va a crear la página web, las redes sociales, y de allí entonces se va a partir de hacer las comunicaciones internas para levantar una fuente estadística que una parte la va a manejar el Ministerio de Gobierno y la otra parte la va a manejar el Ministerio Público. Como ya he reseñado, si bien este es un primer paso importante, los impactos y las atenciones que se deben generar deben ser eficaces e inmediatas. Es decir, que el tiempo de acción de la alerta no puede solamente quedarse en las redes sociales. Se necesita generar esos enlaces requeridos a través, digamos, de todas estas empresas que tenemos aquí operativas en nuestro país para que en los celulares cada persona pueda tener la información, los números de teléfono o las cuentas para poder, digamos, enviar una información sobre el conocimiento de dónde pueda estar la menor o el menor de edad. Entonces, este tipo de situaciones, aparte de lo que es llamativo en cuanto al letargo del Estado panameño en materia de niñez, de protección
de mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, también nos genera un poco la interrogante. ¿El presupuesto existe para poder llevarlo a cabo? No se trata solamente de una política llegando un momento electoral para decir que se logró implementar a la carrera, Claro. si está el personal capacitado e idóneo para poder, digamos, hacer esas comunicaciones respectivas, si tenemos el personal entrenado para poder, digamos, llegar a los lugares, hacer ese rastreo tan necesario e importante que vemos en otros países y quisiéramos que eso que sucede en otros países cuando se da la alerta de forma efectiva y se mueven todos estos mecanismos de seguridad, quisiésemos que esto también se diese aquí en Panamá. Hemos tenido Es que, muchos casos y pasa el tiempo y no tenemos nada es y no que se resuelve nada y ese precisamente, es uno de los grandes claro. problemas que tenemos. Permítame, es que precisamente, Mm. licenciada Dayana, es lo que la población quiere saber, los radioescuchas quisieran conocer cómo es que se ha reglamentado esta ley Amber y cómo es que se dice que se activó la alerta Amber ante la desaparición de esta joven recientemente, me parece que fue el 1 de febrero, y nadie sabe cómo es que esto está funcionando. Cuando me dicen a mí, activamos la alerta Amber, eso cómo, o sea, cómo se come, qué significa. Aquí no se ha hablado de cómo va a estar esta ley o cómo es que se ha reglamentado y cuál va a ser el procedimiento adecuado para que sea efectiva, porque la ley está, la reglamentación, como bien usted señala, también está, pero ¿cómo va a ser efectiva? O sea, simplemente se dice, se activó, pero no hay ningún tipo de comunicación en los teléfonos celulares, como se había advertido, cómo debe funcionar la alerta Amber, ni en la televisión, ni por todo el país, para que uno vea quién es la niña que está desaparecida y de tal suerte que uno pueda en el evento de que la ve en algún lugar dar cuenta a las autoridades. O sea, eso no ha pasado. Sí, desde el 2021, cuando se crea la ley, eso fue una de las partes que vinimos denunciando. Se creó la ley, se requiere la reglamentación, llega el 2022, llega el 2023 y tuvimos que incluso convocar una conferencia de prensa de que todavía a la fecha muchos temas en materia de protección y tutela judicial efectiva para nuestros menores, las mujeres, a personas con discapacidad, a adultos mayores, aún no llegan. Y esa gravedad del sistema, que el sistema como tal sigue fallando una y otra vez de forma reiterada, era lo que nos llamaba la atención y nos preocupaba cuando el gobierno va a reglamentar esta ley que se requiere, es tan necesaria. Llegamos a octubre del año pasado y en diciembre se instala la comisión y en esa comisión hay un representante de los medios de comunicación. ¿Quién es el representante de los medios de comunicación ante esta comisión? ¿Y por qué esto no se presentó en su debido momento? Porque incluso nos llamó la atención que dentro de la ley está el Ministerio de Seguridad, está el MIDES, está el Ministerio de Gobierno, quien preside. Sin embargo, otros ministerios, otras instituciones que también debiesen estar, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo como observador, el Ministerio de la Mujer, bueno, en ese momento no había sido creado, pero no estaba el INAMU, no está CENIAF. O sea, ¿cómo hacemos leyes sin siquiera tener, digamos, los mecanismos para que oportunamente, una vez se logre implementar la ley, podamos activarlos de forma efectiva? Claro. El año pasado se prometió de que sí se iban a contar con el presupuesto, sin embargo, es insuficiente tenerlo colocado o alojado en una red social. Creo que la alerta, el sentido de la alerta Amber no es ese. Si Claro. bien tenemos los medios de comunicación que están dentro de la comisión, pues eso es una alerta que automáticamente ese cintillo o esa comunicación, se suspende la programación que en ese momento esté
en el canal de televisión o en el Claro, medio que sea, y esa de es la una vez se forma manda la información. Es una difusión, esa es una difusión masiva, masiva masiva. para que toda la ciudadanía se entere. Hay una menor desaparecida y Así se es. activen todas las alertas para que, como usted bien lo ha señalado, si Sí, alguna persona tiene alguna información, comunicarla de forma por inmediata a supuesto. las autoridades correspondientes. Para El finalizar, problema licenciada es que Dayana, sí, aquí queremos empujar la carreta sin esto, la estructura, sí, sin las ruedas, sin los mecanismos necesarios para poder que eso ande. Y eso es sí. uno de los grandes, digamos, problemas que se presenta gobierno tras gobierno. Ok, El para tema niñez, finalizar, ¿me el escucha, tema mujer, licenciada? ¿Me escucha? no es una agenda prioritaria. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Sí. sí, Para sí. finalizar y a manera de conclusión, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Porque si estamos viendo que tenemos una ley que también fue reglamentada, y eso por todos los casos que pudimos apreciar se dieron el año pasado, que hubo que impulsarse esta ley, pero que ya estamos viendo con lo que usted está diciendo, al parecer falta mucho todavía, muchos desafíos por alcanzar para tener una ley que funcione como debe ser, y como los ejemplos que estamos viendo en otros países, que una ley, una alerta Amber funciona sí o sí. ¿Qué recomendaciones daría usted, licenciada? Y con eso concluimos. Que los protocolos sean uniformados. No puede tener la Policía Nacional un protocolo, el Ministerio de Gobierno otro protocolo, porque esa ha sido una de las situaciones que hemos enfrentado las diversas organizaciones de mujeres en el tema de violencia doméstica y violencia de género, que cada institución tiene un protocolo distinto y cada una anda de una manera distinta, y eso no se puede seguir dando. Un protocolo uniformado y un manual de atención uniformado. Eso es lo principal. Y lo segundo es que exista el presupuesto para poder generar el mecanismo, no a través de una red social. Eso es como sentarse de una forma cómoda para poder decir, ya hice algo, eso está allí, está creada la cuenta oficial, pero eso es un mecanismo insuficiente. Lo que se requiere es la tecnología, porque esto es en base a tecnología, esto no es algo que solamente va a andar en una red social. Entonces se necesita el presupuesto y se necesita el personal idóneo y calificado para que sean operativos de esta alerta. Así es, bien. Quiero agradecerle a la licenciada Dayana Bernal Vázquez, abogada de la Fundación Todas Somos, por sus apreciaciones con relación a esta activación de la alerta Amber y cómo estamos como país implementando la misma. Muchísimas gracias, licenciada. Daremos seguimiento a esta ley que, como bien usted ha señalado, tiene todavía muchas cosas que mejorar al respecto, incluso su reglamentación. Buena tarde, se cuida. Hasta luego. 3:23, seguimos con nuestro siguiente invitado, don Francisco Paco Carreira, abogado especialista en Derecho Internacional. Bienvenido una vez más, don Paco. Gracias por sacar un espacio para conversar con la gente, con pues, la audiencia de Cuestión de Ley, luego de que se diera esta última noticia de que se otorga la solicitud de asilo político en Nicaragua.